Vamos ahora a las ecuaciones logarítmicas de caso 2, que le hemos llamado. Se diferencian del caso 1 porque ahora al separar en término hay más de un término con incógnita. Pueden ser 2, 3, 4, no importa la cantidad, pero más de uno. Entonces ya no va a alcanzar con aplicar la definición solamente como hacíamos en las del caso 1, sino que van a ser un poquito más largas y vamos a tener que aplicar más procedimientos. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo y vamos a ir aplicando los mismos pasos que tienen acá. El primer paso es separar en términos. Entonces vamos a separar en los signos más y menos que no estén afectados por paréntesis. En este caso sería una ecuación de 3 términos. El segundo paso es transposición de términos, es decir, agrupar los términos semejantes en cada miembro. Es lo que nosotros le llamamos los términos con X por un lado y los términos sin X por otro. Este término tiene X, este término también tiene X y este término no tiene X. Fíjense que ese paso en esta ecuación no hace falta que lo apliquemos porque ya está hecho. Justamente los dos términos con X están en un miembro y el único término sin X está solo en el otro miembro. Entonces ese paso en esta ecuación no hace falta que lo apliquemos. El tercer paso dice aplicar propiedades recíprocas de logaritmo. Entonces ahí vamos a tener que recordar las propiedades. Las propiedades de logaritmo eran 6, pero en realidad nosotros las que más vamos a utilizar ahora son 3. Las recordamos un poquito ahora. Yo lo he hecho así en forma genérica con letras y no les he puesto base a los logaritmos, pero acuérdense que podían tener base, o sea, las propiedades se cumplían para cualquier logaritmo, ya sean los logaritmos decimales, que eran los que no tenían base, porque su base era 10, se cumplían también para los logaritmos naturales, que los simbolizábamos ln, o para cualquier logaritmo de cualquier base. Había una propiedad que decía, el logaritmo de un producto, es decir, en el argumento tengo que tener una multiplicación, lo podíamos escribir como la suma de cada uno de sus logaritmos. Entonces repetíamos el mismo logaritmo con la misma base para cada uno de los números que formaban parte del argumento. Parecido era en la división. Cuando tenían el logaritmo de un cociente, es decir, que en el argumento hay una división, lo podíamos escribir como la resta de sus logaritmos. Es decir, copiábamos cada logaritmo con su misma base, restando entre sí. Y la otra propiedad era la de la potenciación, que decía cuando teníamos el logaritmo de una potencia, eso lo podíamos escribir como el producto, es decir, la multiplicación, entre ese exponente y el logaritmo. Estas 3 propiedades son las que más vamos a usar ahora en estas ecuaciones de caso 2. Entonces tenemos que ver eso. Tenemos que ver qué propiedades podemos usar. Pero acá los pasos en el material teórico dice que las vamos a usar en forma recíprocas. ¿Qué quiere decir en forma recíprocas? Y que nosotros estábamos acostumbrados de que cuando teníamos un producto lo escribíamos como una suma de los logaritmos. Bueno, recíproca quiere decir que vamos a ir al revés. Es decir, voy a tener una suma de logaritmos con igual base, entonces lo puedo escribir como el producto de un único logaritmo. Es decir, anteriormente íbamos desde acá hasta acá y ahora va a ser al revés. Vamos a tener esto y nosotros vamos a tener que llegar a esto. Si miramos nuestra ecuación, tenemos una suma donde los logaritmos tienen igual base. Entonces se podría aplicar la propiedad recíproca. Como hay una suma, lo puedo escribir como un producto, solamente considerando una vez al logaritmo en base 3. Y los argumentos se multiplican entre sí. Uno de los argumentos es x más 4 y el otro argumento es x menos 4. Por eso los multiplico. Y como es el logaritmo de todo eso, voy a tener que escribir corchete. Con este número, con el 2, no puedo aplicar ninguna propiedad, lo considero igual. Entonces, en este paso, en caso de que ustedes tengan una suma de logaritmos de igual base, lo escriben una vez al logaritmo como producto entre los argumentos. En caso de que tengan una resta de logaritmos de igual base, escriben una vez el logaritmo con esa base
y van a dividir los argumentos. Y en caso de que tengan un numerito multiplicando adelante del logaritmo, lo pueden escribir como el logaritmo donde ese número pasa al exponente del argumento. El siguiente paso es resolver el argumento. Es decir, fíjense que acá quedó un solo logaritmo, pero en el argumento quedaron varias cosas, como por ejemplo una multiplicación entre paréntesis. Bueno, puedo resolver esta multiplicación. La puedo resolver aplicando propiedad distributiva o lo que sería lo mismo con diferencias de cuadrado. Porque recuerden que la diferencia de cuadrado se podría aplicar cuando tenían una multiplicación de términos iguales pero con operaciones opuestas. Es decir, en un paréntesis sumando y en el otro restando o viceversa. Entonces acá repito el mismo logaritmo con su base y la diferencia de cuadrados quedaría x al cuadrado menos 4 al cuadrado. O le vuelvo a decir, el que prefiere aplicar la propiedad distributiva lo hace, es un poquito más largo pero no hay problema. Puedo seguir resolviendo acá el argumento. Ojo que como todos estos argumentos hay que ponerle paréntesis y 4 al cuadrado quedaría 16. ¿Por qué le tengo que poner paréntesis a todo? Porque justamente tengo que indicar de que todo eso es el argumento. Si no le pongo paréntesis yo puedo separar en términos y solamente se consideraría el logaritmo en base 3 de x al cuadrado y menos como una resta aparte este número. Entonces son cosas diferentes, tener todo esto en el argumento a tener x al cuadrado solamente en el argumento. El siguiente paso es resolver la ecuación vista en el caso 1. Es decir, que vuelvo al caso 1. ¿Por qué? Porque si separo en términos, me doy cuenta que hay un solo término con incógnita. Entonces, cuando tengo un solo término con incógnita, puedo aplicar el caso 1. ¿Cómo era el caso 1? Y la base elevada al resultado es igual a todo lo que tengamos en el argumento. Y ya acá se transforma en una ecuación sencilla. 3 al cuadrado 9, el 16 que está restando pasa sumando. Es decir, junté los términos con x por un lado y los términos sin x por el otro. Resuelvo 9 más 16, queda 25. Esta potencia pasa como raíz hacia el otro miembro. Y cuidado acá, que esto es algo que venimos también recordando bastante. La raíz cuadrada de 25, por tener índice par y radicando positivo, tiene dos soluciones posibles. 5 positivo y 5 negativo, ya que 5 por 5 me da 25 y al hacer menos 5 por menos 5 también me da 25. Entonces yo lo puedo escribir de esta manera. Y ahora tendríamos que hacer la verificación. Como he tenido dos soluciones, vamos a tener que hacer dos verificaciones. Entonces vamos a verificar con el 5 positivo, copio la ecuación tal cual está, reemplazando a x por 5 positivo. Lo primero que vamos a tener que hacer es resolver los argumentos. Entonces el primer argumento me da 9, el segundo argumento me da 1. Luego resuelvo los logaritmos. 3 elevado a qué número me da 9, sería 2, y 3 elevado a qué número me da 1. Esto también era una propiedad que siempre que el argumento sea 1, no importa su base, el resultado es 0. Y resuelvo esta cuenta, 2 más 0, 2. Por lo tanto, se cumplió la igualdad, haciéndolo con el 5 positivo. Veamos qué pasa cuando verificamos con 5 negativo. Resuelvo primero los argumentos, esto me va a dar menos 1. Resuelvo el otro argumento, esto me va a dar menos 9. Y acá es donde está el problema. Los argumentos no podían ser negativos. No existen los logaritmos con argumento negativo. ¿Qué quiere decir? Que con el menos 5 esta ecuación no se verifica. Entonces, si bien nosotros tuvimos dos soluciones al resolver esta raíz, con uno de los resultados no se cumple, pero con el otro sí.
Y la única forma de darme cuenta cuál de los dos resultados es el correcto es haciendo la verificación. Entonces también para que ustedes se den cuenta lo importante que es hacer la verificación. Este resultado no lo voy a recuadrar porque acá estoy indicando los dos signos. Lo que podríamos hacer es escribir, por lo tanto, x vale 5. Entonces de esta manera sí se ve que todo el procedimiento se obtienen los dos resultados, pero después al verificar se obtiene uno solo. Y esto sí es lo que tendríamos que recuadrar.